Como siempre, muchísimas gracias a todos por venir en un pandémico mes de marzo. Estamos en marzo, ya llevamos un añito de pandemia. Llevamos un añito en pandemia. Eso le debían decir a los pobres muchachos que estaban en las trincheras en 1915. Bueno, no os preocupéis, ya a estas alturas, seguro que en verano ya están todos vacunados y volvemos a la normalidad. Pero bueno, dicho lo cual, teniendo, eso sí, el aforo reducido de esta sala, pues es muy agradable en un inicio de vacaciones escolares. Les echaré de menos muchísimo los próximos 11 días. Sí, por eso grabo estos vídeos, para que luego se lo pongo. Es una forma de que intenten aprender algo. Claro, aprender algo. Entonces, dices, tenemos una sala con el aforo reducido y la sala está literalmente llena, con lo cual yo creo que es una gran alegría. Venimos a presentar hoy, esto también de la pandemia nos ha enseñado a que lo más bonito, lógicamente, lo que más gusta a todos es que vendan al autor, y luego que a Paco le llevamos directamente al Coliseo para sacrificarle cual cristiano en aquella época. Pero bueno, no pudiendo hacer esto, porque Antonio Espino, que es el autor de este libro, no ha podido venir, sí le vamos a tener en vídeo. Nosotros aquí vamos a escuchar el audio y luego los amigos de Divulgadores del Misterio, cuando lo suban a YouTube y a redes sociales, pues montarán ya el audio completo. O sea, el audio con el vídeo. Claro, si no tenemos al autor, pues me vais a disculpar, yo tendré mucho un doctorado de historia, pero yo es que soy de contemporánea. Entonces, de este tema de toltecas, otontecas, tlaxcaltecas, totomíes y cosas por el estilo, pues bastante. Es que me acabo de leer el libro, que es muy bueno, por cierto, no sé si lo había dicho. Pero, coño, que el libro es muy bueno y os puedo asegurar que Antonio sabe un montón y además me ha gustado algún tipo de comparativa. Yo no os voy a hablar de la conquista de México, para eso tengo dos especialistas aquí que me acompañan, que son los que van a comentar sobre ellos. Yo sencillamente deciros, he leído el libro, me ha gustado mucho porque da gusto cuando un historiador profesional hace alta divulgación histórica, es decir, se lee muy bien, es agradable, está muy bien justificada cada una de las afirmaciones que hace, porque además nos muestra las distintas opiniones, los distintos relatos, y él toma partido por uno de esos relatos, es decir, considera que el más correcto es uno determinado, pero mostrándonos las distintas versiones que hay del mismo acontecimiento, de la misma batalla, de la misma opinión que hace Cortés, y eso tiene su gracia. Para no equivocarme con los nombres, porque luego siempre al final al pobre Juan Víctor una vez le apellidé Colmenarejo, o sea que con eso lo tengo todo dicho. Entonces, prefiero traerme la chuleta, no equivocarme. A Julio Alberto sí le tengo a mi derecha y el apellido es Robredo. Ya vino hace unos cuantos meses a darnos una charla justamente de la conquista de México por parte de Cortés, con lo cual es viejo conocido de la casa. Y por el otro lado tengo a Pau Crespo, que también es viejo conocido de la casa, porque también le hemos tenido aquí. Es lo bueno, cuando sois buenos repetís, si no, todos tendríamos entre el público. Por eso a Paco le tengo, soy condenado. Y Pau es uno de los integrantes de 31 Enero Tercios, una asociación que colabora muchísimo en la presentación de hoy. Y la otra persona que no está físicamente con nosotros y estará es Alberto Bonprezzi, que nos explicará la utilización de las armas de la época, que es otra de las pequeñas partes, porque verdaderamente me gusta mucho todo el tema de armamento, el cómo, qué tipo de armamento fue el que llevaron los españoles a esa conquista. Hoy en día decimos de México. No sé si sería más correcto decir del Virreinato de Nueva España. Y si no, ya veremos. Yo no quiero extenderme mucho más porque se trata de, primero, que escuchemos el vídeo que nos ha enviado el autor.
Darle la gracia, por supuesto, también a la editorial, porque yo creo que últimamente todos estamos de acuerdo que si detrás de un libro el sello es Despertaferro, ya de inicio, la percepción que tenemos todos es que debe ser o bueno o muy bueno. ¿Vale? Y en este caso debo decir que yo el primer libro que leí de Despertaferro, como libro, no como revista, como libro, fue el de Julio Albi, fue el de Pavía a y yo después de aquello ya me dije qué lástima, yo me equivoqué, para qué haría yo un doctorado en el siglo XX pudiéndolo haber hecho en el siglo XVI-XVII. ¿Qué le vamos a hacer? El último que he leído es Vencer o Morir. He leído y reseñado unos cuantos más y os puedo asegurar que cada vez que creo que el mes próximo el que publican es uno sobre anual, si no me equivoco, ¿vale? Porque además ellos siempre hacen una planificación mínima a un año y en su página web podéis ir viendo qué nuevas revistas va a haber y qué cronograma tienen ellos de publicaciones. Hay otro que es una auténtica pasada, también publicado hace muy poquito, que es Ingeniería Militar Romana. Que solamente ves las imágenes y aquello es brutal. Entonces, yo creo que Despertaferro se ha hecho un nombre en los pocos años que llevan publicando por la extraordinaria calidad que tienen en todos los tanto libros como revistas como libros ilustrados que tienen, con lo cual vamos a intentar aquí entre los tres, por mi parte no, actuaré de moderador, los sabedores de estos temas son ellos, entonces sencillamente llevaré un poco un debate preguntas, con lo cual tanto les puedo preguntar yo como en el momento que queráis nos podéis interrumpir y podéis formular las preguntas vosotros, ¿eh? Que no se trata tanto de una presentación magistral y luego al final los ruegos y preguntas, sino en el momento que consideréis. Y ahora, si queréis, comenzamos con el vídeo que nos ha enviado Antonio Espino. Muy buenas tardes a todos. Estoy francamente muy contento, encantado de que la librería Tercios Viejos haya tenido a bien plantear una presentación de mi último libro, publicado por la editorial Despertaferro, Vencer o Morir, una historia militar de la conquista de México. Por lo tanto, muy, muy agradecido a la librería por esta iniciativa y, por supuesto, también muy agradecido a mis editores, para mí los mejores de España. Y por supuesto también enormemente agradecido a las personas que esta tarde les van a acompañar presentando o analizando mi último trabajo: Rafael Rodrigo, Julio Alberto Robredo, Pau Crespo y la Asociación Española de Esgrima Antigua. A todos ustedes muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Bien, les voy a hacer un pequeño recorrido sobre mis intenciones a la hora de escribir este libro y sobre el contenido del mismo. Durante prácticamente ya 3 décadas soy docente universitario y uno de los encargos docentes que recibí en su momento fue precisamente una asignatura sobre la América colonial hispana. La preparación de esa asignatura, el interés por llegar de la mejor manera, de la manera más atractiva posible a mis alumnos, etcétera, etcétera, o en su momento me llevó a interesarme por aquellos aspectos de la conquista, de la historia colonial americana y específicamente de la conquista, que, como decía, más atractivos pudieran parecer, al menos a bote pronto, para mis alumnos, ¿no? Eso me llevó a ir leyendo, analizando, pensando, releyendo, desde una óptica historiográficamente hablando, basada en la historia de la guerra, en la nueva historia de la guerra, en la nueva historia militar, también en la nueva historia de las batallas, pues toda una serie de circunstancias, de campañas, de conflictos centrados en el asunto, en la cuestión americana, que muy pocas veces, bajo mi punto de vista, se habían analizado, se habían pensado desde una óptica historiográfica pues muy, muy centrada en las guerras europeas, en los conflictos europeos, en definitiva en las relaciones internacionales
o político-bélicas que se están desarrollando en la época en la época moderna, en la Europa de la época moderna. Y como les digo, gracias a esa circunstancia, ¿no?, feliz de que por un lado yo me había formado como modernista, una persona interesada en la historia de la guerra, en la historia de la violencia, pero en Europa, que al mismo tiempo tenía un encargo docente que cumplir, centrado en la América, en la historia de la América colonial, pues una cosa llevó a la otra y también acabé interesándome. De hecho, ahora ya me intereso mucho más por la cuestión americana que no tanto por las cuestiones que tienen que ver con la historia de Europa. Es decir, que de alguna forma, desde mi posición historiográfica de modernista, he ido derivando hacia una posición historiográfica de corte americanista. Ahora me encuentro inmerso en este mundo americanista, estoy muy cómodo en este mundo americanista, me interesa muchísimo más y los frutos, los diversos frutos de este interés son, bueno, pues ya son diversos libros. Este es mi tercer libro dedicado exclusivamente a la cuestión de las conquistas, de la cuestión de la violencia en la conquista americana. Y como les decía, pues cada vez me siento más integrado, por decirlo así, más cómodo en este medio que en los inicios de mi formación como historiador, de mi propia carrera como investigador, pues difícilmente hubiera sospechado que iba a transitar. El caso es que en un momento dado, yo creo que fue inconscientemente quizá cuando estaba escribiendo sobre Perú, que empecé a pensar en la necesidad de volver a revisitar la cuestión de la conquista de México. Realmente el personaje Cortés parece un personaje inagotable, fue un hombre de unas cualidades impresionantes. La campaña que desarrolló con los medios a su disposición en el entorno en el que consiguió su gran hazaña, la hazaña que marca su vida y que marca toda una época, evidentemente fueron extraordinarios, y eso nos da cuenta realmente de la pasta de la que estaba hecho Cortés, pero también de la pasta de la que estaban hechos la gente, la buena gente que lo acompañó. Sinceramente tenían la intención de hacerse ricos, de labrarse un futuro, de hacer su fortuna allende los mares, y una parte de ellos realmente lo consiguió. Lo que sí, otros no tanto. Quizás uno de los grandes puntos negros o hándicaps de Cortés es toda la administración, cómo administró la cuestión del reparto del botín que se consigue en México, pero sin duda lo que sí consiguió tanto Cortés sobradamente y sus compañeros es haber podido protagonizar un hecho de armas realmente increíble, increíble, que cuando cualquier persona, cualquier historiador en este caso, se acerca a analizar con una cierta profundidad las diversas crónicas, también toda la documentación generada en esta época en el entorno de este asunto, realmente uno se queda asombrado cómo estas personas realmente pudieron conseguir lo que consiguieron, ¿no? Lo que realizaron. Por otro lado, en la obra, evidentemente, no solo voy a presentar la cuestión desde la óptica hispana, también he procurado leer, analizar con calma la producción a nivel antropológico, arqueológico, sobre todo historiográfico, que se ha ido generando en México en los últimos 20-25 años, para, digamos, ponerme al día en los últimos conocimientos, siempre con la intención de entender mucho mejor, entender lo mejor posible, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la cuestión de la guerra en el mundo mexicano, en el mundo de la Mesoamérica de comienzos del siglo XVI, ¿no? Toda la tradición bélica propia del territorio, de las diversas gentes que lo habitaban, el desarrollo táctico, el armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, y en contrapartida, realizo o procuro realizar también un acercamiento a las tácticas europeas trasplantadas a las Indias, el armamento europeo, toda la discusión acerca de la verdadera importancia que tiene el armamento a la tecnología militar europea a la hora de explicar la conquista de México, o la facilidad, entre comillas, de esa conquista, que para mí no es tal asunto, tal cosa, ¿no? No fue fácil en absoluto, pudo haber acabado muy mal
en muchos momentos de la gran gesta protagonizada por Cortés y sus hombres, ¿no? El caso es que dedico un par de capítulos iniciales a estos temas, a estos asuntos, a presentar el personaje, a presentar al grupo, y luego ya en varios capítulos, 3, 4 capítulos, una cierta entidad cada uno de ellos, procurando que todos tengan, digamos, a nivel cronológico, pero también a nivel de contenido, pues una importancia similar, voy presentando con todo el detalle que he podido la gran campaña de Cortés, ¿no? La idea era leer con calma, releer, si se quiere, con calma, repensar con toda la calma del mundo, pues toda una serie de autores, de cronistas, ya digo, y también, bueno, documentación importante de la época que me permitiese, en la medida de lo posible, reconstruir la campaña militar prácticamente al nivel del día a día. Ya sé que eso suena un poco pretencioso, pero si contamos o partimos de la base de que algún autor clave como Bernal Díaz del Castillo en determinados momentos, sobre todo del momento final, ¿no? del sitio de México Tenochtitlan, realmente el hombre plantea una presentación del día a día de las campañas, ¿no? Las batallas, eh, los ataques, las ofensivas, las contraofensivas, etcétera, etcétera, que se van produciendo en ese día a día del conflicto, pues realmente eso ayuda a entender por qué yo me planteé a su vez narrar los acontecimientos como si de un diario de combate o de batalla fuese, ¿no? Como si estuviese en realidad ante una campaña del siglo XIX o incluso del siglo XX, ¿no? Me hace gracia decirlo, pero el otro día un entrevistador en uno de los diversos programas en los que han tenido a bien invitarme para poder expresar mis ideas, pues decía que en realidad el sitio de México Tenochtitlan era una especie de Stalingrado indiano, ¿no? Stalingrado americano del siglo XVI. Bueno, me pareció una idea divertida como mínimo en ese sentido, ¿no? De divertido el asedio tuvo poco, eso se lo puedo asegurar, y en ningún caso escatimo aquellas informaciones que puedan resultar más duras o más, no escabrosas, pero sí a veces difíciles de entender que se pudieran producir, porque realmente hay momentos en esta campaña en los cuales Cortés y sus hombres se tienen que emplear a fondo, puesto que las dificultades que hay que superar fueron tremendas. El caso es que yo soy un firme defensor de que realmente Cortés evidentemente tenía unas grandes ventajas contando con un armamento tecnológicamente superior, pero sin duda hay dos grandes bazas que explican perfectamente la victoria. Por un lado, el deseo, la mentalidad conquistadora, es decir, el deseo de llegar hasta el final sin que te importen las consecuencias, ese vencer o morir, ese victoria o muerte que en diversas ocasiones, en diversas arengas, Cortés pronuncia a sus hombres para estimularlos, para que continúen un día más en la brecha, en la campaña. Y en segundo lugar, la ayuda inestimable de decenas y decenas y decenas de miles de aborígenes que en un momento dado creyeron que Cortés y la gente que lo acompañaba iban a actuar como sus libertadores, puesto que el yugo mexica era realmente terrible e insufrible. Por lo tanto, de entre esa mezcla de liderazgo europeo más el esfuerzo de guerra aborigen, surge esa victoria final. Por lo tanto, la guerra de conquista de México no es una guerra al uso, es una más de las guerras mesoamericanas que ya se estaban planteando, que ya se habían planteado desde comienzos del siglo XV, en la cual un elemento exógeno, el grupo de Cortés, ayuda a uno de los bandos a conseguir la victoria final. Por otro lado, y para no, digamos, no acabar el libro de una forma demasiado abrupta con la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, bueno, un postrer capítulo presento las conquistas inmediatamente posteriores, de los 2, 4 años, 5 años posteriores a la caída de México, para situar mejor o para situarles mejor a mis lectores la circunstancia, ¿no? Cómo, digamos, poner en su justa medida el esfuerzo de guerra que se tuvo que hacer entre 1519 y 1521, pero que tuvo que ser sostenido en el tiempo y en el espacio geográfico de turno durante algunos años más. Y al mismo tiempo presentar
una primera caída en desgracia, entre comillas, de Cortés, porque su expedición de 1524, 25, 26 en dirección a la actual Honduras, las Higueras, realmente fue un desastre. Entonces, de alguna forma, ese contraste me interesaba mucho resaltarlo, como el gran Cortés en un momento dado, las cosas ya no le acaban de salir tan bien, como el hombre también pudo manifestar pues unas ciertas debilidades, desaciertos, etcétera, etcétera, unos elementos que en el fondo lo único que hacen, bajo mi punto de vista, es demostrar aún más a las claras la enormidad de la figura de Cortés, ¿no? La grandeza extraordinaria de un hombre, de unas cualidades increíbles, ¿no? A nivel militar, pero también diplomáticos, políticas, un hombre sin escrúpulos, ¿de acuerdo? Sumamente inteligente, muy hábil, un extraordinario estratega, un extraordinario administrador o logista o logístico, por lo tanto un hombre que demostró tener unas cualidades fuera de lo común, y al mismo tiempo pues un grupo humano realmente en el que incluyo las mujeres presentes, a las cuales hay que prestar toda la atención debida porque fueron muy importantes para el grupo conquistador a muchos niveles, y por lo tanto intento presentar ese grupo conquistador de la mejor de las maneras posibles, de la manera más objetiva posible. Son las luces y son las sombras del mundo mexica, pero también son las luces y las sombras de una campaña militar absolutamente asombrosa y que marcó un antes y un después, sin duda, en la historia de la humanidad. Ese ha sido mi anhelo, poder escribir el mejor libro posible desde una óptica historiográfica adecuada, revisitando a los clásicos, a los cronistas clásicos de la conquista de México, intentando leer con la mayor, digamos, con todas mis capacidades, ¿no? de la mejor manera posible, empaparme de toda la nueva información que en los últimos 20-25 años ha ido surgiendo, como decía antes, a nivel historiográfico, pero también a nivel antropológico y arqueológico, y de alguna forma pues presentarles el mejor fresco posible sobre la conquista de México. Evidentemente ahora ya le toca a mis lectores decidir si lo he conseguido o no. En todo caso, reitero mis gracias a los organizadores del evento, a la librería Tercios Viejos, a las personas aquí presentes para analizar mi libro, y también a mis queridos amigos de la editorial de Espertaferro, a los cuales solo les puedo desear lo mejor. Muchas gracias a todos, buenas tardes, y espero en otra ocasión estar ahí físicamente presente con todos ustedes. Muchas gracias. Pues esta es la intención que tiene el autor. Yo, después de haber leído el libro, a esas gracias que ha dado tanto a las personas aquí presentes, a la librería y por supuesto a la editorial, quiero trasladarle las mías a él, a Antonio, porque desde luego es un libro que he disfrutado mucho. Y ahora toca a nuestros invitados hacer su valoración. Entonces, por ser, como diría aquel, siempre correcto y educado, la veteranía es un grado. Correcto. Y en el fondo, esa cierta gracia de veteranía tienen las personas que fueron con Cortés y el propio Cortés, porque si en ese grado de veteranía otro gallo hubiera cantado en la conquista. Entonces, por favor, adelante. Bueno, yo respecto a lo expuesto no por Antonio, está claro que hay dos líneas en este libro que se cumplen, que es la línea del cómo se produjeron los acontecimientos, que están perfectamente descritos y con una cronología, con un análisis inicial del personaje, con todo lo que fue en sí la conquista y luego incluso pues en la expansión posterior de lo que era Nueva España, ¿no? Entonces el libro, por toda la bibliografía que tiene de fuentes primarias, que son las de los cronistas, del propio Cortés con sus cartas de relación, y luego con la bibliografía secundaria que él mismo ha expuesto, que es que se ha empapado bien de lo último, digamos, en los 25 años últimos. Entonces es muy extensa, tiene un índice analítico con todas las referencias cruzadas de autores. Tiene una cosa
unas láminas del lienzo de Tlaxcala, los tlaxcaltecas, aliados de Cortés, que son preciosas, que una de ellas, el lienzo de Tlaxcala es un lienzo y tiene 87, digamos, imágenes como estas, ¿no? De hechos de la conquista, que incluso vienen nombres de ciudades y tal. Y bueno, pues aquí ha puesto de esas imágenes ha puesto la imagen 9, que es la batalla de Cholula, digamos, y en fin, aquí tendríamos al caballero, digamos, con su caballo, teníamos aquí al sacerdote defendiendo el templo de Quetzalcóatl, tendríamos, en fin, aquí a los españoles, pues, luchando, ¿no?, con su rodela y con su arma de asta, en este caso, ¿no?, como de la lanza, frente al arma blanca, ¿no?, de cuchillos y demás. Entonces, pues, y aquí tenemos de esas 87, hay 32 láminas y perfectamente escritas. Con lo cual, unimos el contenido del texto y el detalle con el que va describiendo todo ese cómo de los diversos acontecimientos que se fueron produciendo previos a la conquista, hasta que al final del 1518 sale de Santiago de Cuba, que es de donde él residía, hacia México, hasta que se produce el 13 de agosto de 1521 la conquista, y luego posteriormente otros hechos que hacen y ponen en valor la ampliación. Por ejemplo, la directora de la Academia de la Historia, la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, al respecto ha dicho, es que el imperio de la Anáhuac, de los mexicas, es una pequeña parte con respecto a lo que es el México actual, y es una pequeña parte con lo que realmente luego los españoles, a través del virreinato que ya llegó. Todos. Estoy francamente muy contento. Sí, con lo que el virreinato que ya se implantó, aunque empezó a funcionar mediante audiencias, capitanías generales, gobernadores, pero en 1535 se establece el virreinato. Bueno, pues Carmen Iglesias comenta que es que en realidad España logró hacer de México, como lo hacemos actualmente, 14 veces el territorio de España y 23 veces lo que era la Anáhuac mexica. Entonces, no es solamente ya el hecho de Cortés, de ese cómo los acontecimientos que se han producido, y luego el otro aspecto que nos comentaba del por qué se produjo eso, ¿no?, lo de la mentalidad que hablaba y el deseo de llegar hasta el final, ¿no?, el liderazgo europeo, bueno, que él en ocasiones lo llama hispano, lo llama europeo, lo llama castellano, llamémosle como lo llamamos, puede haber términos de terminología, que bueno, pero lo cierto es que la hazaña de esa mentalidad, ese por qué se produjo, precisamente por este liderazgo, este carisma de tener un líder, de tener esos veteranos, de tener esos aliados que estaban enfrentados a los mexicas, o sea, pues lógicamente ayudaron a ese porqué, a que tuviera lugar la conquista y la dominación española tanto tiempo en Nueva España. Entonces realmente, yo ya termino, por no alargarme más, este libro es muy oportuno. 1521 son 500 años de la conquista, pero México Tenochtitlán se fundó por los aztecas en 1325, es decir, hace 7 siglos, y por otra parte la independencia de México de los españoles se produjo hace 2 siglos. Entonces, una serie de aniversarios que hacen muy oportuno y que justifican plenamente el que quiera adentrarse en la figura de Cortés y de la toma de México Tenochtitlán en un año que celebramos tantos centenarios. Es muy oportuno, digamos, el leerlo. Pues muchísimas gracias. Tener en cuenta que esto es pequeño grano de arena sobre los grandes fastos que se van a montar en España y en México sobre este acontecimiento. De hecho, el Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores me consta que lleva varias décadas trabajando sobre ello en programa de la Alianza de Civilizaciones. No. Es un trabajo bajo el más alto secreto. Eso debe ser. Afortunadamente tenemos este pequeño espacio, Tercios Viejos, y a Dios gracias tenemos una asociación 31 de enero con la cual estoy seguro que al menos, Pau, algo sí podremos organizar, hacer, conmemorar
de alguna manera, por lo menos con este pequeño acto y con este libro, yo creo que sí lo tenemos. Entonces me gustaría, por favor, que cederte la palabra, darte las gracias por estar aquí, dar las gracias a 31 de enero por la labor que hace de divulgación de la historia de la España, en este caso del siglo XVI-XVII, y cuál es tu valoración, comentario, reflexión sobre el tema que nos trae hoy. Lo primero, dar las gracias de vuelta por de nuevo permitirnos la entrada en lo que ya consideramos nuestra casa. Estamos muy a gusto y muy cómodos. También las gracias a Despertaferro por la magnífica labor y, por supuesto, al autor, Antonio Espino López, por tan magnánima obra, porque no se me ocurre mejor calificativo para el libro que nos presenta. Decir que no es una obra fácil, ¿de acuerdo? Él ha desarrollado muy bien en su breve exposición para todo lo que contiene el libro, es breve. Lo ha desarrollado muy bien, esas luces y esas sombras, ese intento y creo que ese logro de huir de la tan extendidamente llamada leyenda negra, sobre todo en lo que la conquista de esa zona de América por parte de los españoles se refiere, pero tampoco entra ni en la leyenda rosa ni en la leyenda dorada. Cuenta los hechos, tal y como él se ha empapado a través de la historiografía, la bibliografía, que se muestra perfectamente y es bastante extensa, con lo cual el acercamiento que realiza es muy agradable, pero mi recomendación personal, sobre todo de cara a los que vayan a enfrentarse por primera vez a un libro así, es que tengan papel y boli a mano y un diccionario, ¿de acuerdo? Porque estamos ante lo que se podría considerar perfectamente un trabajo académico excelente. Tiene más similitudes con una tesis doctoral que con un libro de lo que consideramos pura divulgación histórica. Es de verdad... es magnífico. En cuanto a esto, pues, qué decir por la parte que nos toca más directamente, la parte que los gobiernos se esfuerzan tanto en evitar, no sabemos por qué. La leyenda y la historia de España se ve que nos interesa solo a unos muy buenos amigos que estamos hoy aquí reunidos y a otros que nos están viendo y que saben de nosotros. Todo periodo que tiene que ver con nuestra historia merece ser recordado, y qué menos que hazañas que han marcado un antes y un después para zonas tan distantes y tan importantes como pueda ser la actual Centroamérica o Mesoamérica, lo que viene reflejado tras las hazañas de Cortés. Entonces, merece mucho más respeto, merece mucha más atención de la que ahora mismo se le da, pero al igual que estos buenos conquistadores, algunos autores les llaman exploradores y otros simplemente aventureros, al igual que ellos tienen ese espíritu de vencer o morir, creo que aquí todos los presentes compartimos en parte ese ímpetu, ese ánimo de cara a la visualización y a que se demuestre y se exprese de viva voz lo que de verdad fue, lo que es y todo y cuanto rodea a toda nuestra historia. Entonces, por nuestra parte, estamos muy ilusionados con poder realizar este tipo de aportaciones y siempre con la espinita clavada de con un poco más de ayuda se podría llegar mucho más lejos. Sí, desde luego. Como nos dieron la ayuda de las aerolíneas Plus Ultra, no te quiero ni contar lo que podríamos organizar. Pero bueno. Solo un 10%. Tampoco hay que pedir tanto. Yo recuerdo cuando hice un curso sobre nacionalismo que en América se produjo un fenómeno que es: primero surgieron las naciones y luego hubo que dotarlas de la idea de nación del siglo XIX. Entonces, como bien apuntabas, hoy en día no te puedes llamar Nueva España si te has independizado de España. Hay que buscar un término nuevo, y el término nuevo viene por la conquista de los mexicas, y por eso se llaman Estados Unidos de México. Entonces buscas esa relación que Cayman también, aunque tal vez criticando un poquito más a la historia de España, también decía que bueno, vivimos de mitos, es decir, de relatos históricos ciertos, pero que de alguna manera tanto seleccionados como un poco alterados, tanto los españoles como los franceses como los británicos. Pregunta a pillar, el que me quiera responder o el que se solo sepa, porque yo sí recuerdo que a su vez
Los mexicas, a la hora de hablar de los pueblos del norte, por cierto, los tlaxcaltecas sí fueron los grandes aliados, pero luego hubo contingentes mexicas dentro de lo que eran las tropas del Virreinato de Nueva España durante los primeros decenios. Entonces, al norte estaban los bárbaros, los desnudos, los chichimecas, que hubo que someter. Y luego más hacia el norte llegabas hacia Zapatecas y luego llegaste a Sonora, donde había los indios pueblo que quedaban hacia el otro lado. Los indios pueblo se sublevaron contra los españoles en 1680. Más al norte aparecieron otros tipos, que eran los apaches y los comanches, que sometidos luego volvieron a sublevarse. Pregunta para pillar. ¿Y por qué los tlaxcaltecas, totonecas y mexicas no se sublevaron contra el dominio español? ¿O es que yo no conozco que tuvieran sublevaciones y sí las hubo? Bueno, vamos a ver. El Imperio Azteca venía precisamente de la zona de los chichimecas. Y se vinieron y por toda una serie de leyendas se establecieron en la zona esta del lago Texcoco, en Tenochtitlán, ¿no? Entonces, realmente esta gente fue un imperio que arrasó lo que había antes, pero a nivel de que si, por desgracia, algún obispo español y gente española arrasó con códices mayas y con códices por estas civilizaciones, es que ellos y los propios emperadores que se sucedieron desde 1325 hasta 1521, que Moctezuma II fue el último y llevaba reinando 18 años, es que fueron estableciendo, y en particular Montezuma y su predecesor, una serie de normas que llevaron como un fanatismo, ¿no? y una implantación más totalitaria y una opresión más fuerte sobre los pueblos que tenían alrededor, los cuales, allí en esa zona, en el lago Texcoco, se estableció una triple alianza entre 3 ciudades que había, pero es que a los demás hacían guerras de dominación o incluso guerras floridas, como destaca el autor, simplemente de conseguir esclavos, de conseguir pues para sus sacrificios y de acuerdo con sus sacerdotes y con en fin, todas su leyenda, su mitología del tema, pues por eso estaban oprimiendo, y bien directamente les atacaban o bien les exigían impuestos. Entonces ya había tribus que no habían logrado ni una cosa ni la otra, ni vencerlo, ni que les pagaran tributos. Entonces unos de estos pues eran los tlaxcaltecas. Cuando fue llegando Cortés, desde que aterrizó en la isla de Cozumel, en la zona norte de Yucatán, por donde está pues eso, Puerto del Carmen y estas zonas muy conocidas de turismo, pues luego fue avanzando y entonces por los sitios que pasaba fue observando este descontento de las tribus con los tributos que tenían que pagar, o ya llegó un momento que no era gente tributaria, porque incluso hay episodios y se comenta en el libro de que llegaban pues los recaudadores de impuestos de los mexicas a los sitios, y entonces llegaban Cortés, se ponían de parte de los enemigos de los mexicas, y entonces pues lógicamente recibió, hasta que llegaron los tlaxcaltecas, pues recibieron apoyo de los mayas y de otras tribus por los sitios que iban pasando. Entonces pues en cierta medida a mí me ha hecho gracia el tema del Stalingrado americano, ¿no? Porque en realidad, bueno, esto luego no salió adelante, el Stalingrado, ¿no? Pero cita el autor a una historiadora australiana, Inga Cleningen, comentando que en realidad al final los mexicas como que se autoinmolaron, ¿no? Y que parecía desproporcionado el tema del por qué querer defenderse cuando realmente es que estaban rodeados ya de todos los que realmente les tenían un odio a muerte a los mexicas, porque es que arrasaban y les llevaban y les tiraban y en fiestas que hacían, y están ahí documentadas, se llegaban a cargar hasta 40.000 esclavos de estas tribus, y los lanzaban y les quitaban los corazones de los templos y demás. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que esta misma historiadora, que decía que no entendía cómo podían haber llegado, y Cortés hizo todos los intentos posibles también de paz y tal,
frente al requerimiento de que se sometieran, digamos, a Carlos I y demás, y a la soberanía española, pero al final el tema de Cuauhtémoc y tal, una vez ya muerto Moctezuma y tal, que podemos analizar, pues fue también de vencer o morir, o sea, y de no querer negociar, y entonces era ya fue imposible, y hasta tal punto que esta misma historiadora, y que cita el autor por ese tema de que al final prácticamente como que se entregaron al suicidio, a resistir por resistir, dice, es que, digamos, defender a los aztecas es como defender al nazismo, en cuanto que fue derrotado y porque era digamos, algo totalitario. Pues los aztecas es que estaban imponiendo, y además, como os he dicho, no en una zona de lo que es el México actual y lo que fue el Imperio Español, que fue incluso más grande, hasta Texas. Luego los propios allí mexicanos y tal, y después de la independencia española, la vendieron a los americanos, o sea, y se hicieron con un territorio más corto. Entonces todo esto está sujeto a digamos, también hablar extensamente y demás. Sí. Pero no sé si se responde con esto a tu pregunta, en el sentido de que la habilidad diplomática, lo que habla, las habilidades de estratega, la formación suya como escribano, como, digamos, en Cuba, encargado de cobrar el quinto real, en fin, todas sus relaciones y su formación en Salamanca, en Valladolid, de Cortés, procedente de una familia de hidalgos humildes, pero bueno, culturalmente formada y demás, pues facilitaron, junto con, y incido en los dos porqués, por qué se produjo la mentalidad y la formación y el equipo que llevaba, y la ayuda de los aborígenes, de los amerindios que estaban enfrentados a los mexicanos. Esta era la pregunta fácil, entonces por no haber respondido, Bueno, para que me he extendido tanto, sí. te va a tocar la difícil, pero sobre el final que he hecho, Julio Alberto, no. Esto era como cuando yo era pequeño, entonces mi padre, para chincharme, me preguntaba allí en la cena, ¿tú a quién quieres más? ¿A papá, a mamá o a tu hermano? ¿Vale? Entonces siempre establecías, y esto es lo mismo. La respuesta es Dios como buen cristiano. Sí. ¿Y tú qué opinas de la conquista de México? ¿Se debió más a las armas europeas? No entro en qué tipo de armas, porque las armas nos las va a explicar Alberto Bonprezzi. Tiene varios vídeos. Lamento deciros que tendremos que esperar al vídeo que monte Divulgadores de la Historia. Hola, buenas tardes. Soy el maestro Alberto Bonprezzi, el maestro de la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid y el maestro mayor de la Asociación Española de Esgrima Antigua. Lo que vamos a ver ahora son un poco las espadas que se usaron durante la conquista de América. Como vamos a ir viendo, nosotros, como actividad, nosotros nos dedicamos al estudio a la práctica de estudio de la esgrima histórica, es decir, hacemos esgrima con réplicas de armas antiguas. No estamos ahora mismo enfocados a una investigación completamente, digamos, seria en los pormenores de las armas de la conquista. Lo que hemos trabajado sobre todo es con nuestra área de especialidad, que son el control del cuerpo y los elementos biomecánicos, con réplicas modernas de armas históricas que nos permite llegar a unas conclusiones razonablemente verdaderas. Pero como todo, en este momento no nos estamos planteando un estudio serio pormenorizado. Lo que tenemos aquí, en cualquier caso, son armas históricas, son réplicas modernas, de armas históricas todas distintas. Como bien es sabido, la espada es un arma que tiene muchísimas tipologías dentro de las mismas formas. No son todas iguales, nunca lo fueron, y cada una tenía funciones especializadas, se adaptaban a las necesidades del momento, a los gustos del que la usaba y a los contextos en los que se producían. Vamos ahora a estudiar algunas, a manejarlas, y veremos algunos asaltos con rodela y sin rodela de esta espada característica del siglo XVI y la característica del ámbito militar. Bien, la que vemos ahora, este es un conocido modelo, es la colada del Cid. Esta es una espada del siglo XVI en realidad, la ceñía Charlton Heston en la película del Cid, pero en realidad es una guarnición de finales del XV y principios del XVI.
Vale, es un arma de esgrima en realidad porque le hemos montado una hoja moderna de esgrima que replica aproximadamente las características de una espada de esa época. La vamos a manejar un poco. Entonces, como vemos, todas en realidad se mueven con criterios parecidos, o sea, con formas parecidas. La diferencia va a estar en el manejo cuando el peso del arma tenga el peso más adelantado, más atrasado, sus características morfológicas y la distribución de masas van a hacer que el diestro tenga que adaptarse a su uso. Vale, lo iremos viendo ahora con las siguientes espadas. Y en general todas se usan igual, todas usando los mismos conceptos mecánicos. Cuando se aprenden se maneja bien, pero hay que adaptarse al arma, siempre hay que adaptarse a la espada. Muy bien, esta espada es también como la otra, es una espada de finales del siglo XV, también del siglo XVI, es la conocida, se conoce como Cataldo, que fue el famoso armero de esa época que la fabricaba, y es muy característica de otras espadas como la de Fernando el Católico, que tienen también formas parecidas, incluso la conocida Tizona tiene esa misma forma, ¿no? Pues se corresponde a la misma época. Es una espada que tiene pues, 2 pitones y unos puentes de protección, es muy sencilla y todas estas espadas con guarniciones sencillas funcionan muy bien en el ámbito militar porque no tienen las engorrosas tazas que luego se usan en la vida civil. Estas, como van ceñidas, cuando hay un contexto mucho más de guerra, son mucho más prácticas, no necesitan tanta protección en la mano y son más eficaces así con esta sencillez, ¿no? Y como vemos, estas tienen un peso distinto a la que estaba usando antes, pero sin embargo los movimientos que yo ejecuto no son tan distintos. Muy bien, y pasamos a la última. Acción. Muy bien, bueno, esta es una espada ya del siglo XVI, plenamente. Es una espada que está copiada de una en un museo que ahora no recuerdo, pero tiene 2 puentes, un aro de protección y la guarnición no completamente recta, pero es muy bonita en su confección. Y la hoja, siendo, como digo, de épocas parecidas, pues es distinta. Siempre son hojas de esgrima, pero nos fijamos que tiene los filos ya mucho más paralelos, el peso está muy adelantado y demanda mucha más inercia en el movimiento. Entonces, todas estas espadas luego se usan mejor usando el momento de inercia de la hoja que permite que no tengamos que hacer tanta fuerza en el manejo con el brazo y usamos la propia inercia del arma para moverla. Cuando se maneja, claro, cuando se pelea, pues ya es otra cosa. Como decía antes, todas las espadas se realizaban con una función específica. Estas obviamente no, porque son espadas de esgrima, entonces se trata de entrenar con ellas. Lo que aprendemos entrenando es a manejarlas todas y luego, bueno, pues si alguna vez nos viéramos en la necesidad de pelear con ellas, pues ya nos adaptaríamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Torres. Soy uno de los maestros de la Escuela Histórica de Madrid y de la Asociación Española de Esgrima Antigua. Voy a continuar la explicación de Alberto y vamos a presentar algunas de las armas, de las espadas que se utilizaban en el siglo XVI por los tercios. Comenzamos. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplar. Esta es una espada de construcción muy sencilla que podríamos catalogarlo como una espada de soldado. Esta es la que llevaría, digamos, una espada de munición de soldado de la época. Es una espada de hoja bastante larga, más larga de lo que correspondería a la época, es un poquito más corta, pero esta es una arma de esgrima, con una guarnición simple, un pomo grande para facilitar el control, guardamanos, gavilanes largos y espatulados y rectos, 2 puentecillos y una guarnición asimétrica con un anillo de protección en la parte de la guardia y unos puentecillos vestigiales en la contraguarda. Esta sería un arma pues, orientada a lo militar, con bastante poder de corte, que exige un manejo que acompañe del cuerpo, o bien un manejo muy simple, dedicado a dar cuchilladas a los lados, que es lo que más o menos haría uno en la batalla. Bien, si la anterior era un arma de soldado, esta podríamos llamarla una espada de hidalgo. Es un arma ya más refinada y con una construcción diferente a la anterior. También tiene guardamanos, el pomo, como vemos, es de disco y es más pequeño, los gavilanes están virados, tiene 2 puentecillos y esta ya tiene unos pitones completos, que además presentan cierta decoración, tiene un ranurado tanto los gavilanes como los pitones, y en el otro lado tenemos
un anillo de defensa virado hacia la hoja. Tenemos una canadura profunda que tiene un grabado, y en este caso el punto de equilibrio está bastante más cerca de la mano, porque es una espada más orientada a la esgrima y que permite mucho mayor control de la hoja sin esfuerzo y sin cansarse. O sea, es una espada que permite pararla donde quieras, sin ningún tipo de problemas y sin tener que hacer muchos aspavientos ni mucho control, sino que se controla muy fácil. Para eso está diseñado. Vamos por la siguiente. Bueno, aquí tenemos la última pieza. Si la anterior era la armadura Hidalgo, esto ya es la espada de un noble. Esta pieza está inspirada en una de las espadas del Elector de Sajonia, que está en un museo en Holanda. Tiene un pomo muy generoso para controlar una hoja ya ancha y tajadora. Tiene una empuñadura con torzal de plata y 2 cabezas de turco de bronce que se ven ahí, y ya presenta una guarnición simétrica con 2 anillos de guardia y otros 2 de contraguardia, aunque no tiene guardamanos en este caso. Y los gavilanes están virados, en este caso en sentido vertical. Ya se ve una decoración, tanto en las formas como en las proporciones de la espada, y también está muy orientada a la facilidad de manejo. Es un arma muy ligera, muy fácil de controlar, se maneja igual que la anterior, solo que más decorada. Gracias. Así que, tras la exposición de los vídeos de Alberto Bonprezzi, ¿se debe más a las armas, al armamento europeo? Puedes elegir el que prefieras, si prefieres la espada, si prefieres incluso a la táctica, las armas de fuego, el caballo, los perros de guerra, o sea, lo que tú prefieras. ¿Se debe más a ese descontento de las distintas, vamos a llamarlos reinos para quedarnos más o menos, reinos? Esto era como cuando los romanos llegaron a España, reinos no había, había régulos, había coaliciones, había ciudades independientes, que eran más o menos lo que te podías encontrar en el México de la época. Es decir, a ese descontento o esa ayuda de los aliados que va teniendo el ejército de Cortés, o se debe más a su capacidad de diplomacia con los distintos pueblos. Pesa más el descontento y la ayuda militar prestada por los tlaxcaltecas. ¿Es más importante el haber sido capaz de convencer a los tlaxcaltecas, o es mucho más importante el primero haber derrotado varias veces severamente a los tlaxcaltecas y que entonces pase todo lo contrario? Bien, yo creo que no se podría medir en una balanza cuál de todos los elementos es el más importante, porque todos al fin y al cabo suman eslabones a esta gran cadena que desarrolla y acontece en la conquista de estos territorios. La cuestión es que podemos entrar a valorar desde una perspectiva mucho más personal si efectivamente, tal y como se cree hasta ahora, hasta este libro, ese avance armamentístico fue tal que puso de rodillas a una serie de pueblos como aliados nuestros. La respuesta sería no. La respuesta es: el armamento ayuda, pero no tanto como podríamos llegar a imaginar, por una sencilla razón, porque aquellos pueblos no tenían 2 dedos de frente, dentro de, bien que fueran distintos a nosotros, pero claramente veían lo que hacían nuestras armas. Y español muerto, español que saqueaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo gente que intentó luchar contra nosotros con nuestras propias armas. ¿Qué pasó? Eran incapaces. No eran habilidosos con ellas. Y no entremos ya en el tema de ballestas o escopetas, como se menciona perfectamente, sino en el manejo de armas más simples, permítame Bonprezzi esta lindeza, más simples como puede ser una espada.
el tipo de guerra, el tipo de concepción militar que tenían estos pueblos iba, como bien se ha señalado, a herir, a coger prisioneros, a honrar a los dioses. Era una cuestión de fe, con lo cual había mucho más duelo personalista que la intención pura de atravesar al otro de lado a lado y ir a por el siguiente. Con lo cual, al ser incapaces de entender nuestra forma de guerra, sí que ahí supuso un pequeño dominio por encima de sus tácticas. Pero ante todo fue voluntad, mucho conocimiento, tanto de los prisioneros capturados de cara a usarlos como traductores, como lengua creo que se le menciona en los escritos, comunicación, por supuesto diplomacia, y atraer a esos pueblos rivales de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, de cara a poder oponerse de forma eficaz a ese conglomerado que amenazaba con extinguir a otras civilizaciones, a otros pequeños pueblos dentro de estos territorios. Entonces, la conclusión es una suma de todo. Todo aporta en su determinado momento, en determinadas circunstancias. Hubo situaciones en las que las protecciones de metal fueron clave, aunque no apuntaban tanto como se podría pensar. Hubo otras situaciones donde la diplomacia fue la clave de evitar que siquiera se cruzasen armas, y otros momentos simplemente por el hecho de estar rodeados, ese enemigo, de estar rodeado, de verse avasallado, rendir y ceder, o luchar hasta el final y perecer en ese intento. No te preocupes, seguro que Alberto te disculpa, porque yo recuerdo que la primera vez que le conocí en una feria de no solo militaria, que espero que Dios mediante este año volvamos a tener, no sé en qué circunstancias, coincidimos en stand, y lo primero que fue dejarme una espada que yo agarré con gran cariño, y lo primero que me dijo, mirándome así, no se coge así. Y entonces pensé, pero si tengo el puño bien cogido, y dice, justamente por eso. Entonces yo recuerdo haber leído en el libro de Antonio pasajes donde justamente los grandes guerreros mexicas se enfrentaban a los españoles con espada y rodela, pensando que aquello funcionaba muy bien. Me recuerdo un enfrentamiento también, creo que fue en Acoma, donde pasaba lo mismo. Uno de los guerreros de los indios retó a un español, y claro, el pobre hombre, cuando levantó la macana, lo que hizo el español fue darle una estocada en el cuello. Eso sí, el otro vivió lo suficiente para alzarle y lanzarle, pero no vivió más. Entonces, seguro que Alberto te entiende perfectamente, con que no solamente se trata de tener una espada en la mano, sino saber eso cómo se usa. Y lo más curioso de ese tema es que muchos de estos duelos fueron realizados por pajes de rodela, pajes de jineta. Eran, digamos, los más bisoños dentro de la veteranía que llevaba esa pequeña cohorte. Eran los más bisoños, pero aún así sus capataces les veían perfectamente entrenados y perfectamente capaces de enfrentarse a este tipo de situaciones. Sí, esto de estar leído y haber leído David y Goliat también de vez en cuando viene bastante bien. Entonces cuando ves a un chico más pequeñito, más jovencito, luchar contra el super mega héroe, encima hasta con traje de superhéroe, claro, porque estos iban con traje de superhéroe, que a nosotros nos puede parecer muy extravagante, pero lo cierto es que los guerreros sí reconocían muy bien cada uno de los héroes que tenían y de capitanes, cómo iban vestidos y qué representaba y por qué iba vestido así. Entonces, ver a un mozalbete bastante más tal, derrotar a las primeras a uno de tus grandes campeones, pues aquello debía... Era impresionante. Ir a pensar, joder, ¿qué pensarían de los veteranos? Digo, con esto mejor no nos metemos, porque sí, fíjate los chavalines lo que hacen. Y ahora os tocan vuestras preguntas, que ya veo manos alzadas. Por favor. Pues simplemente matizar un poco lo que es el tema de la diplomacia, porque sí, y cuando has hablado antes de las revueltas, hay que destacar el magnífico papel que establecen los españoles, especialmente Cortés. Con Tlaxcala les dota una serie de privilegios, tanto a nivel de terreno como privilegios económicos, que estuvieron vigentes hasta la independencia de México. El escudo de Tlaxcala es la torre de Castilla con el águila bicéfala de Carlos IV de Carlos V y las iniciales de Carlos V.
Y con respecto a los nobles y a los mexicas, se les dio un tratamiento de nobleza, se les casó con los mejores hidalgos de Castilla, a todos los hijos de Montezuma y a toda la estirpe noble que podía tener esa capacidad de sublevación. Por lo tanto, lo que es la diplomacia que aplican en este caso los españoles también lleva a que no se produzcan esas revueltas posteriores. Sí, ya que tenés, sí, y además como Paco está levantando la mano, y además me estaba yo acordando de esto de los tlaxcaltecas. Luego hubo unos tlaxcaltecas de tierra adentro, llamados así, que fueron los indios Pima, en Sonora. Por cierto, antes de que ninguna nación europea en el siglo XIX tuviera eso que se llama Anascaris, los españoles tuvieron dos pueblos, los Pimas y los Yumas, que tenían fuertes propios y tropas propias al servicio del Virreinato de Nueva España. Igual que los tlaxcaltecas, que te los encuentras hasta en Manila, había tlaxcaltecas por todas partes. Y en el Virreinato de Nueva España, los novohispanos, cuando querían, siendo indígenas, querían demostrar como de alguna manera que eran superiores al resto de los que había por allí, siempre decían que tenían antecesores tlaxcaltecas. Entonces, yo no sé, y ahora le cedo la palabra a Paco, si esto tiene que ver con que Cortés también había leído libros de romanos. Y entonces se acordaba de Indíbil, de cuando Cádiz se rindió, capituló en el año 206, porque es que hace poco estabas aquí contándonos cómo eran tratados con el derecho latino y cómo fuimos... No te robo la pregunta, a lo mejor ibas por ahí. No, quería apuntar, ya lo has dicho tú, y apuntar lo que ha dicho ella, que efectivamente, creo que es en 1569, con Miguel de Legazpi, cuando se van a invadir las Filipinas, con las tropas castellanas van como 500 tlaxcaltecas, que eran tan vasallos de Castilla como un señor de Segovia, ¿no? Y en línea con lo segundo que has dicho del mestizaje de el duque de Ahumada es descendiente de Moctezuma. Sí. O sea que, quiero decir, y era entroncar eso con que efectivamente Cortés era romano, como lo somos todos, y en parte yo creo que España aplicó una forma de conquista que es muy romana, que es el mestizaje y el darle a los que están ahí tus mismas leyes, ¿no? Por eso enseguida el primer libro que se va a publicar en México, si no me equivoco, es un libro bilingüe, es un catecismo náhuatl castellano, y por eso enseguida va a haber hospitales, por eso enseguida va a haber imprentas, universidades, etcétera, etcétera, cosas que evidentemente en otras alturas, digamos, sabemos que no las hubo hasta hace 25 minutos, ¿no? De hecho, los matrimonios mixtos estaban permitidos en la Nueva España, creo que desde 1537 o algo así, y en Estados Unidos se aprobaron en 1914 o por ahí. O sea, me refiero a mixtos entre India, y blanquito. Sí, de hecho los indios americanos tuvieron derechos civiles posterior a los antiguos esclavos africanos. Te cito también de memoria, no sé si los indios americanos tienen derechos civiles, o sea, derecho de voto, 1920-1930. Y casi creo recordar más el 30 que el 20. O sea, que es una cosa... Sí. No en vano hay historiadores que llaman a este periodo de expansionismo hispano en esas tierras la segunda romanización que vivió, la segunda gran romanización que ha vivido el mundo. Sí, porque yo de verdad, o sea... se lo he aprovechado porque ha venido Paco para chincharle un poco, pero tú ya sabes que con mucho cariño. Pero sí es cierto que cuando viniste a presentar hace poco, que estuvimos la semana pasada hablando de romanos de aquí, y después de haber leído los anteriores libros que él ha publicado justamente sobre el tema de Hispania, romanos y demás, de ver esa relación que es imposible que pueda tener otro país. Y entonces sí es ver de decir, mira, si te alías con nosotros, tienes un estatuto legal superior a tus vecinos. Y además te permite utilizar una serie de cosas, como es la Torre de Castilla, y ser más noble y más reconocido
que los vecinos que tienes al lado, y de esa manera, alguna forma, les integras. Y ahora me vais a perdonar porque de memoria no recuerdo si era también en Texas o fue en Nueva Vizcaya, donde también fueron tlaxcaltecas, fueron unas 300 o 500 familias, lo digo también de memoria, donde también se pidió que para ir extendiendo hacia la zona norte. Es decir, que esto duró muchos años. Entonces, no sé si deberían llamarse Estados Unidos tlaxcaltecos más que mexicanos. Porque bueno, siempre es la típica broma que cuando me da igual que sea Pérez Reverte o algo por esto. Es que los españoles... Bueno, pues vuelva a capturar a su vecino y sáquele el corazón, hombre, para volver a las viejas tradiciones. O sea, ahí están las estadísticas, digamos, del gobierno mexicano, de las diversas etnias ahora existentes y los millones que hay de tlaxcaltecas, de otomíes, de zapotecas, de totonocas, todo lo que queráis pensar frente a la América del Norte y confinados en reservas y demás. Entonces, aquí sí me gustaría pues también fijar otra idea a lo mejor, que por ejemplo Harari, Noah Harari, en su libro de Mos Deus, pues en esta época llega y hizo una referencia, y dice, es que cuando nos encontramos aquí a final del siglo XV, con la conquista de América por Colón y ya todo el desarrollo, es que hay que mirar cómo está el mundo. Y el mundo conocido, digamos, afroasiático europeo, y luego está el mundo americano, que podemos el imperio inca y el azteca, y luego América del Norte y el resto de América, pero también está Australia, que no está sin conocerse, y está toda Oceanía. Y entonces aquí llega y viene el encuentro de España, de Colón, de Cortés, de los dos mundos, descubre esto, y lo que estamos comentando, o sea, lo que lleva su cultura, los considera como vasallos, realmente son de España, tanto los indios, el mestizaje, en fin. Entonces es algo que comparándolo con lo que han hecho otros imperios en zonas ignotas y que quedaban por conquistar, pues ahí está la labor, comentabas de los hospitales, de las obras públicas, de las universidades, o sea, la obra, ya no, digamos, o sea, irnos al aspecto religioso, que lógicamente estaban impregnados, y está claro que Cortés, hasta en su lema, en su estandarte, lleva ahí, ¿no?, que si somos fieles al signo de la cruz venceremos, lo tenían muy presente, él tenía su capellán, Fray Bartolomé de Olmedo, etcétera, etcétera, pero que bueno, que todo esto que estamos comentando, pues que hay muchas razones para sentirnos orgullosos y estar un poco, digamos, respondiendo y con razones y con argumentos y todo lo que benefició España y la labor civilizadora que hubo respecto a esta corriente, digamos, y desafortunadamente yo creo ahora capitaneada por el jefe de gobierno mexicano, AMLO, ¿no? Sí. El Andrés Manuel López Obrador, que pues hace poco leía un artículo, ¿no?, que ahora pues le van a cambiar el nombre de la noche triste por la noche victoriosa, ¿no? Y donde tenían el árbol de la huehuete allí en una de las avenidas principales, que donde lloró Cortés el día de la noche triste, pues le van a llamar ahí a todo eso la calzada victoriosa, ¿no? Y donde estaba pues una avenida dedicada a Pedro Alvarado, tal y cual, pues le van a cambiar y le van a llamar, pues bueno, la avenida de México, Tenochtitlán, y todo está orientado a que pidamos más disculpas, que podemos hablar de todas las disculpas que se han pedido todos los órdenes, y todo va un poco, pues a lo mejor a ocultar sus propias vergüenzas, ¿no? Pero que entonces, digamos, en ser objetivos en esto, el ser imparciales, como incluso habla y pretende también serlo Antonio Espino, pues hay veces que es que se ve que no es, o sea, que hay realmente un interés político y además muy sesgado por mostrar cosas que no son, y entonces lo que no puede ser es que nos tomen como eso, como opresores de la cultura que había allí mexicana y tal. ¿Por qué no? Porque realmente fuimos unos liberadores, como fueron los aliados del nazismo. Pues realmente los españoles fuimos unos liberadores del imperio azteca y de su forma de actuar totalitaria, y porque había muchos pueblos y que no los está teniendo en cuenta un propio presidente mexicano de estas tribus que son, o estos amerindios que os estoy comentando, ¿no? Y entonces tenemos
Precisamente yo es que estoy en el Museo de América y colaboro, ¿no?, como voluntario de cultura y demás, y entonces estoy impregnado de todos estos temas y os podría hablar mucho de civilizaciones precolombinas, preaztecas, en fin, de irme hasta 2500 años antes de Cristo, lo que había, ¿no? En este sentido, pues se entiende más o menos la idea. El mismo presidente, a tenor de lo que está usted comentando, Sí. hay un movimiento indigenista actual en las que rechazan a los propios tlaxcaltecas, porque los tienen como una especie como de traidores. De hecho, no hay una universidad en México que no tenga una pintada que ponga Tlaxcala no existe. Ese lema para ellos es una forma pues de cambiar esa visión de la conquista, y ese lema se ha puesto muy de moda en México. Ya, pero es que entre no. los estudiantes sobre todo. Nada, pero es que la solución final, a lo mejor lo podemos aplicar a la política española, o sea, volver a las viejas tradiciones culturales amerindias. A mí lo del sacrificio humano cada vez me convence más. Lo hacían los romanos cuando las cosas estaban muy mal, que lo que hacían era allí enterrar un par de galos, porque Aníbal estaba demasiado cerca. Y un apunte, y ahora le cedo la palabra a Pau. Y un apunte. En el siglo XVIII, los indios Pimas de Sonora tenían reconocido un general por parte del gobernador de las provincias internas, y además tenían lo que sería el equivalente como a dos compañías propias, finales del siglo XVIII. Actualmente, buscando información sobre los indios Pima de Sonora, se les da prácticamente por extinguidos en el México del siglo XXI. Fue Cortés y los españoles, está clarísimo. O sea, es lo que pasó desde inicio del siglo XIX a hoy en día, es claro, no, es meridiano el cómo ha pasado. Perdona, Pau, que sin problema. Entroncando con las magníficas exposiciones que se han hecho, uno de los problemas, una de las desgracias que ahora mismo vivimos en la historia, es que se mira con los ojos actuales en lugar de atender a las razones y cuestiones y vivencias que se hallaban en ese momento. Vivimos en la mal llamada, desde mi humilde opinión, sociedad de la información, y pondría la mano en el fuego, y sé que no me quemaría, que somos la sociedad menos informada. Tenemos a nuestro alcance las mayores bibliotecas del mundo. Ya no solo hablemos de internet, sino cualquiera que tenga mínima curiosidad puede acceder. Las facultades están abiertas a todos. Y no hay unas librerías de historia no hay más que preguntar. Maravillosas. Entonces, ahora mismo estar en esta situación, que estas opiniones informadas valgan lo mismo o sean... es que es muy frustrante, pero disculpad, es muy frustrante. El que una opinión desinformada valga lo mismo que una opinión perfectamente informada bajo criterios y argumentos que son inexactos o inaplicables. Entonces, el problema es ese, el problema que estamos viviendo, una serie de políticas, ya no tanto por parte de los propios gobiernos, sino una serie de corrientes de pensamiento que van precisamente en contra de la propia cultura del conocimiento y del pensamiento. Mira, sí. El alcalde de Palma, sin ir más lejos. Ay, bueno, por favor. Vamos, es que lo que hay es mucha ignorancia y muy pocas ganas de aprender. Es que es alucinante. Y 15.000 euros para elaborar un informe que no sabes diferenciar un buque de guerra de un almirante. No, pero es que además van a quitarle a Toledo le van a quitar una... Cuidado, que basta con consultar la wiki, o sea, que no tienes que ir arriba a la sección que tenemos de historia naval para descubrir cuál es la diferencia de una cosa y otra. Entonces tú pagas 15.000 euros, ¡joder, qué lástima que no me hubieran avisado! Pero un poco en la línea que dice Pau, yo es que iría sobre una cosa que entendió muy bien en el siglo XIX el conde de Cavour, que no hay cosa más peligrosa que un historiador. Cuando quieres adoctrinar a la gente. Sí. Tú dime qué quieres que te demuestre históricamente, si los buenos eran los aztecas o los españoles, que me voy a olvidar del resto de historias. Vamos a ver sobre la broma que está haciendo. Sí. O sea, tú te olvidas de que a estos tíos se les sacaba el corazón en vida.
pequeño detallito sin importancia. Nada. Entonces, a lo mejor llega una civilización y dice, coño, entonces, que no queréis que sacrifiquemos gente de nuestro pueblo. Oye, coño, qué civilizados son estos tíos. Claro, que a lo mejor también lo único que quieres ver, o la leyenda rosa maravillosa, es que te olvidas de la matanza de Cholula. Por supuesto que es una matanza. Ahora, me encantó el pasaje donde a uno de los embajadores de Moctezuma no le hacen cantar, no consigue que él diga nada, pero cuando le están machacando los cataplines, porque estás en el siglo XVI, el resto de embajadores piensan, no, yo hablo. Yo os cuento todo lo que queráis. Que por eso lo que decía Juan Alberto, es decir, o sea, que no es un libro que dice, joder, qué bueno, sí, qué maravillosos eran los españoles, que cuánto sabían, no sabían. Oye, perdóname, que estamos en el siglo XVI, que es lo que dice Pau. Sí. Es decir, es que lo tienes que ver desde un punto de vista del siglo XVI. ¿Y qué se hacía en otros sitios? ¿Vale? Y eso es igual que Cortés llevaba por, aparte de su lema, el vencer o morir famoso. Hoy en día, para nuestra desgracia, el lema que se ve claramente en la sociedad es el orgullo de la ignorancia. El orgullo por la ignorancia, porque la ignorancia en sí misma no es mala, porque nos permite el lujo de aprender. El problema es la ignorancia voluntaria. Esa ignorancia que se busca. Muchas veces, con la excusa de la ignorancia, trae la felicidad. No, eso no es cierto. Vives muy felizmente. Me vais a perdonar, pero desgraciadamente estamos a final de tiempo. Entonces vamos a hacer una última pregunta y una sorpresa. ¿Quién hace la última pregunta? Venga, dos últimas preguntas, pero cortitas. Cortitas sobre todo en la respuesta. El enemigo era Moctezuma. Entonces, la idea sí que se presenta a Moctezuma como una persona así floja, débil, dubitativa y tal, pero no sé si el libro arroja otra visión de Moctezuma, pero yo creo que no debería ser una persona así, porque era, digamos, una persona poderosa. Entonces no sé qué opinión tiene el libro sobre el enemigo, en este caso Cortés, sobre Moctezuma, si le aporta alguna... ¿Cuál de los dos se anima? Respuesta corta, por favor. Yo creo que pasa muy por encima de la figura de Moctezuma, más allá de lo que has comentado, o sea, de las dudas, y que no estuvo a la altura de lo que demandaba el pueblo, de su pueblo, pero en realidad podía haber estado a la altura. Es que él se oponía a que los españoles siguieran a avanzarse y a entrevistarse con él. Enviaba continuamente embajadores, pero eran maniobras para intentar, digamos, pues hacerles alguna emboscada. Entonces Cortés siempre buscó un acercamiento, y respecto a Moctezuma, yo creo que si profundiza en la figura de Moctezuma, como por ejemplo profundizó Hugh Thomas, que no solamente escribió un libro de la conquista de México, sino escribió uno sobre Moctezuma, emperador de los aztecas, y cómo retrata él pues su dominio, su trato con las mujeres, su ir a lo más arcaico, y hablamos de los sacrificios humanos, pero y la antropofagia, o sea, y comerse también a esos corazones luego, o ponerse las pieles de los sacerdotes encima como signo de renovación, y todas esas prácticas y tal, pues digamos, ahí están en Moctezuma. Entonces Moctezuma también se fue muy influenciado, y no hace nada porque no entra en el hecho religioso ni azteca ni casi español, pero Moctezuma estaba influenciado porque es que venía de la casta sacerdotal en realidad, como Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc le tienen idealizado y es un ídolo allí en todos los sitios, y en realidad era sacerdote con 26 y no participó en ninguna batalla, en fin. Pero Moctezuma venía de ese mundo, pero bueno, por lo menos intentó hacer algo, guerrear y sonar algún territorio. Pero lo que voy, que es que él tenía también una mentalidad que se le iba un poco, yo creo, también en la cabeza, porque había una serie de predicciones que se llaman los presagios funestos, ¿no? Que empezaron a haber señales y tal, y a los españoles que los consideraban como
dioses y que era pues la vuelta de Quetzalcóatl que iba a vencer a su dios Huitzilopochtli y además, en fin, el asunto de los dioses daría mucho que hacer, pero entonces estaba en esa mentalidad de Montezuma de su mundo, de su realeza, de sus nobles y luego el pueblo ya veremos y no digamos ya los que no son como ellos, ¿no? Entonces yo creo que no profundiza mucho el libro en este aspecto y que todo lo que critica de Cortés en cuanto a su ferocidad respecto a Montezuma podía, si de Cortés empieza a hablar de las mujeres que tuvo y demás, las relaciones, pero es que Montezuma, o sea, te lees el libro de Hugh Thomas de John Montezuma y es que alucinas lo que era el trato diario con las mujeres y todo lo que tenía, ¿no? Entonces, pues no sé si una última pregunta. Un apunte más que nada, Rafa. Como decía el otro día, soy paisano de Hernán Cortés y estoy orgullosísimo del paisano, y que es el personaje, para mi gusto, más impresionante de la historia de España y de más del mundo, ¿no? Y a raíz de lo que dice, me parece que fue Salvador de Madariaga quien dijo que los dos pueblos más crueles de la historia eran el asirio y el mexica, el azteca, precisamente. Sí. Hay que imaginarse el encuentro con este mundo brutal, absolutamente brutal en todos los sentidos, y también el papel de la Malinche, de doña Marina, que también creo que fue muy, muy importante en la conquista de México, ¿eh? Es fundamental. No.